lo vamos a escuchar al doctor Carlos Nemirovsky. Carlos es médico especialista en psiquiatría y psicoanalista con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, y actual presidente de APDEVA. Es autor del libro Winnicott y Kohut, de editorial Garma, traducido al inglés, al portugués y al ruso, y cuya versión gratuita se la puede encontrar en la página de BBPSI, que es la Biblioteca Virtual de Psicoanálisis. A su vez, Carlos tiene muchísimos trabajos publicados en distintos lugares, pero pueden encontrarlos en las páginas web de aperturas.org y de Revista Relacional. Bien, ahora sí, Carlos, te damos la palabra a vos, te escuchamos. Gracias, Janina. Bueno, quizá es una experiencia personal, pero nos pasó a muchos lo que nos contó Juan Francisco Jordán, presidente de IARP de Chile, de la Relacional de Chile, cuando nos decía, uno va llegando a las perspectivas relacionales como llegando a casa. Me pareció una buena metáfora cuando uno siente que no está cómodo afuera, que siente que le falta algo. Uno puede haber leído a Freud, a Bion, a Winnicott, pero no se encuentra con ello en la clínica de todos los días. Cuando está con el paciente o se encuentra con que le faltan elementos para poder explicarse y explicar lo que va haciendo. Sentirse cómodo con lo que comprende, explicarse, no es fácil. Porque contarle a otros, bueno, ya sabemos lo que se cuenta, que no siempre tiene demasiado que ver con lo que pasa en un encuentro terapéutico, ¿no? Estos recuerdan lo que decía Ferenczi de la hipocresía profesional. Un problema de la clínica de hoy es que uno no termina de explicarse, no termina de comprender y quizá quiere, necesita por fin ser lo más auténtico posible consigo mismo, quiere dejar de cumplir para que en un grupo, en un seminario, lo reconozcan como analista. Uno quiere encontrarse entendiendo lo que hizo, lo que hace con un paciente, no lo que debe hacer para ser analista. Uno quiere poder contar lo que tuvo miedo de decir, porque no quiere ser tomado por tonto o criticado por no ser un psicoanalista. Entonces, esta es mi experiencia y la de muchos otros, porque allí uno se puede encontrar en esa desesperación de no saber qué pasa en la clínica, de no poder explicar, de no poder encontrar autores. Comparto algo que me pasó a mí, uno puede encontrar de golpe a Hugo Bleichmar o a Mitchell, o a Donna Orange o a Janine Pouget, y se encuentra en estos escritos con las mismas dudas y cuestionamientos que uno se hace, y ahí se siente más tranquilo y puede tener interlocutores, ¿no? Fíjense, bueno, a Janine la tengo muy presente, ha muerto hace poco, pero fíjese lo que ella decía en abril del 2020, Janine. Perdimos aquellas hipótesis seguras y sólidas sobre las cuales el psicoanalista se apoyaba para definirse como tal, como psicoanalista. Perdimos aquellas hipótesis seguras y sólidas. Una de estas hipótesis contiene la idea que el encuentro analítico debe quedar protegido del mundo exterior. Ese mundo exterior no debería perturbar la calma del consultorio, motivo por el cual se implementan medidas para protegerse de él. Esta protección ayudaría al analista a no distraerse. Hoy, dice Janine, no debiéramos seguir protegiéndonos del medio ambiente. Es urgente descubrir las lógicas de producción subjetiva de cada espacio. Plantea entonces que hay mucho que descubrir, que por ejemplo, esta pandemia nos ha obligado a cambiar los encuadres, que era algo que consideramos cierto, seguro, estable, una ilusión. Frenábamos el devenir, podríamos parar al tiempo
y decir, con tal teoría, hecha hace algunos años, me siento más seguro. Quiero contarles cómo me fui acercando a la perspectiva relacional. Básicamente, por los obstáculos clínicos, por los problemas que me traía una clínica a la que no podía responder, por necesidad o quizá, como decía, por desesperación. Por desesperación de llegar a una casa que pudiera alojarme, como decía Jordán, sabiendo que quizá en un tiempo tendríamos quizá que ampliarla o que tendríamos que mudarnos, porque el tiempo va transcurriendo y los cambios que se registran en la subjetividad no están contemplados en teorías hechas hace tiempo. En los grupos de estudio, estos que mencionaba Janine, que coordinó hace años, después de estudiar a Freud, a Winnicott, Kohut, Ferenc y Ferber, pasando por los Barangé, llegamos a los relacionales. A Mitchell, Bromberg, los Stern, Benjamin, Orange. Y en el diálogo con ellos, contemporáneos nuestros, yo me he sentido más cómodo, con más confianza, pues son autores que se plantean los problemas clínicos que hoy vemos, con los pacientes que hoy tenemos. Y claro, bueno, las teorías parten de una época, de una determinada clínica, de una determinada base empírica, ¿no? Quiero llamarles la atención sobre una cuestión. La relacional es la única perspectiva que no tiene el nombre propio de un autor. No es winnicottiana, kohutiana, etcétera. Justamente porque los aportantes, digamos, a lo que es la teoría relacional, es una masa importante de pensadores clínicos, desde Jay Greenberg, Mitchell y Aron, que son los que comenzaron en el 80. Luego se funda la IARP, que es una asociación que se funda en el 2001 y que tiene capítulos en Argentina, en Australia, en Chile, en Grecia. En Grecia tiene 2, en Israel, en México tiene 2 o 3, creo. En Nueva Zelanda, en Perú, en Portugal, en España. Son más de 2.000 miembros con congresos, simposios anuales, ¿no? El año 2000 fue el año del giro relacional, como se le suele llamar. A partir de marzo, nosotros en IAR Buenos Aires, vamos a desarrollar talleres, 2 más largos, quizá, el primero que llamaremos Historia del Psicoanálisis, que es la historia desde Freud, Klein, Biol, Meltzer, hasta el giro relacional de los 80. Es decir, una cuestión es la historia del psicoanálisis. Y otra materia o taller es lo que llamamos el psicoanálisis contemporáneo, desde Mitchell en adelante. Además, tendremos supervisiones individuales y grupales y talleres más cortos, centrados en obras de autor o en determinados ítems, como por ejemplo un taller sobre enactment, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer a partir de marzo, pero quiero dejar hoy como claro algunas cuestiones centrales de la perspectiva relacional en psicoterapia y en psicoanálisis que la diferencia de otros enfoques. Una cuestión central de la perspectiva relacional e intersubjetiva, vamos a ver todo el conjunto, después veremos cómo se diferencian, pero no interesa en este momento. Una de las cuestiones centrales son las motivaciones. ¿Recuerdan que para Freud había una sola motivación, que era el deseo sexual, infantil, inmortal, o sea, la salida del displacer y la búsqueda de placer? Esto lo plantea en Sueños en 1900 y lo sigue manteniendo. Recordemos que Ferber en los años 40 años después de Sueños, Ferber replantea esta cuestión diciendo que la libido busca objetos, no placer. Y que las zonas erógenas lo son, pero fundamentalmente son canales de encuentro, canales de contacto con otros. Lo oral, lo anal, etcétera, como canales de contacto, no como zonas necesariamente de placer. Hoy, bueno, no hablamos de objetos como hablaba Ferber en ese momento, cada teoría responde a su época, sino hoy hablamos de semejantes, de personas, y decimos que para el psicoanálisis relacional, que es una perspectiva
de múltiples orígenes, como decía, la principal motivación es el encuentro, es el otro. Y que hay muchas motivaciones para estos encuentros con otro, que no son solo el deseo, que por supuesto está, el placer sexual, sensual, sino que también en los encuentros se manifiesta, o muchos encuentros ocurren, por ejemplo, por el desvalimiento, por la desesperación, como decía antes, de encontrar otros autores con los cuales dialogar. El desvalimiento del ser humano lleva a encuentros. El desvalimiento que tiene que ver con necesidades no satisfechas por el medio, ¿no? Otras motivaciones son la autoconservación, la heteroconservación, las necesidades de seguridad de uno, como decía Sullivan, y también de proteger al otro. El narcisismo como motivo para un encuentro, ¿cierto? Alguien que me refuerce mi narcisismo. El trauma o la situación traumática, como la denominamos hoy, no hablamos del trauma puntual, sino de lo que llamamos la situación traumática, teniendo muy en cuenta lo que planteaba Ferenczi, ¿no? El trauma que también motiva una actitud, una conducta, un psiquismo. Los afectos han sido muy descuidados por el psicoanálisis general, ¿no? El apego, la regulación psicobiológica, es decir, esta regulación psicobiológica que busca situaciones de equilibrio emocional, de regulación de la ansiedad, del nivel de activación neurovegetativa. Todo esto han trabajado especialmente Lichtenberg y Hugo Bleichmar, pero bueno, por eso decía que podemos sintetizar como que la principal motivación es el encuentro con otro. Como señala Jessica Benjamin, ya en el 95, la cuestión es cómo mantenerse en esa tensión constante entre el reconocer al otro y el afirmarse uno mismo, ¿no? Quiero, aunque sea solo, señalar otras cuestiones cruciales en el enfoque relacional. Por un lado, la cuestión trauma o fantasía. El abandono de la teoría de la seducción de Freud, cuando plantea ya no creo en mi neurótica, abre en él todo el campo de las fantasías endógenas y convierte al sujeto en un ente bastante aislado del medio que deja de lado la realidad. De esto nos alerta Ferenczi en los años 30, ¿sí? Cuando es uno de los motivos de discusión con Freud, y bueno, sabemos todo lo que ha pasado con la fantasía y la realidad a partir de los abusos sexuales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Qué importante es la realidad en toda esta cuestión. Junto a estos planteos, también el psicoanálisis relacional revisa los mitos, el asunto del conflicto y el déficit, ¿no es cierto? El déficit se comienza a hablar a partir de ese artículo de Equilibrio, que fue el más importante que él escribió, este analista noruego, por ahí por el 78, ¿no es cierto? Pero el déficit es algo a lo cual se han referido, no necesariamente con este término, pero sí Winnicott con la falla medioambiental, Kohut con la falla de los objetos del self, ¿no? O la detención del desarrollo, Kohut planteando el mito de Edipo oponiéndolo al mito de Ulises, y todo lo que hace al descentramiento de la primacía pulsional versus la primacía de la relación, sus encuentros y desencuentros, sus formas, las características, los ritmos que adquiere la relación. No solo interesan si los cuidadores son sensibles o responden a necesidades como Winnicott dice, o permiten su evolución, sino que dado que las personas tienen sensibilidades y ritmos diferentes, pueden no corresponderse, como lo plantea Lichtenberg y lo plantea Daniel Stern. Son todas cuestiones, bueno, que vamos a ir desarrollando en los distintos cursos, ¿no?
Es importante tener en cuenta que estas perspectivas relacionales no atañen simplemente a interacciones en el mundo real, importa el modo en que estas interacciones son vividas, las vivencias, y son experimentadas por el individuo, ¿sí? Así se configura el mundo interno. La mente, de alguna manera, es una huella de estos vínculos. Son las huellas de las interacciones reales con personas reales en la vivencia del sujeto. También estoy haciendo un condensado de lo que es esencial en lo relacional. No podemos entrar en mucho detalle, pero también debemos profundizar el hecho de que las perspectivas relacionales han cambiado el modo de ver el proceso terapéutico. El terapeuta ha pasado de ser un observador participante a un participante que se involucra, y aquí cuestionamos enormemente el concepto de neutralidad, ¿no es cierto? El terapeuta para lo relacional se involucra y luego observa. El agente de cambio son las interacciones reales entre dos personas reales. Esto tiene muchísimo peso en la clínica relacional. Otra cuestión que nos planteamos es el tema de las necesidades, ¿no es cierto? A diferencia de los deseos. Hablábamos de los deseos freudianos, el deseo infantil, inmortal, sexual. Freud subsume la necesidad al deseo, pero hay necesidades como no todos los babies son majesty, o sea, His Majesty the Baby es una excepción, ¿no? Winnicott, no sé si se acuerdan esa cita famosa del 55 que decía que, bueno, ojalá pudiéramos analizar hoy a niños o adultos cuyas madres hubieran sido suficientemente buenas. Pero, dice Winnicott, esta era de ese tipo de madres ha terminado, ha llegado irremisiblemente a su fin. Eso lo dice en el 55, con la segunda ola de feminismo, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres estaban en el frente y las mujeres se hicieron cargo enormemente de todo esto, y había muchos chicos huérfanos y abandonados. Entonces, Winnicott alude a la época, ¿no? A la época en que nos toca vivir. Hoy esta época es mucho más importante en ese sentido. Por eso hablamos de necesidades que no se han satisfecho. ¿Qué necesidades que podrían llevar a la muerte psíquica, incluso, o a la esquizoidía, como lo plantea Winnicott, ¿no? Necesidades de contacto, necesidades de intimidad, de continuidad, de espejamiento con el otro, las necesidades de jugar, como lo plantea Winnicott, de estar solo, el oposicionismo, como dice Lichtenberg, el ser adivinado por su madre, como la madre que adivina al bebé si tiene hambre, tiene frío, etc. Esto es una necesidad para Winnicott y una madre no siempre está disponible para esto. Necesidades de mutualidad, de intercambio, que no es reciprocidad, es mutualidad, del que hablaron Ferenczi y Winnicott. También Bruno Bettelheim habló en La fortaleza vacía, ¿no? Entendiéndose por mutualidad una comunicación de comienzo entre dos personas. Es decir, esto es lo que decía del involucramiento del analista en las sesiones, ¿no? Hay otras diferencias que plantea el psicoanálisis relacional, como la constitución del inconsciente, cómo se constituye el inconsciente, cómo el inconsciente es una huella vincular, no es una bolsa de pulsiones que necesitan descargar, ¿no es cierto? Cómo se construye la memoria, cómo el psicoanálisis relacional se alinea a lo que plantea Collingwood y Carr, que son historiadores, ¿no es cierto? Planteando que junto con Croce, plantean la historia siempre contemporánea, es decir, incluso los neurocientistas avalan esta cuestión, aunque no necesitamos necesariamente
apoyarnos en la neurociencia, pero plantean justamente una de las cuestiones a las que ha llegado el psicoanálisis relacional desde la clínica, que la memoria se construye en cada encuentro. La memoria no es un reservorio, un tesoro, lo mismo que el inconsciente o lo pulsional. No son cosas que están dentro del inconsciente. Es lo más alejado del positivismo pensarlo de la manera relacional. Son cuestiones que se construyen y más que se co-construyen. Bueno, todo esto hay que desarrollarlo. Luego, los aspectos operativos, cómo trabajamos en esto que antes denominábamos técnica y que técnica lo dejamos para las materias inertes. Entre los sujetos humanos no cabe la técnica, no hay una técnica psicoanalítica, hay una manera de encontrarnos, hay una fronesis, hay una sabiduría práctica, como decía Aristóteles, pero para alejarnos de estos nombres, digamos, hay una práctica. Entonces, aquí, en esta práctica, nos preguntamos si es posible la asociación libre, creemos que no, o que solo por momentos. Discutimos el tema del encuadre, cómo lo concebimos, por supuesto que cualquier disciplina en su desarrollo y cualquier tratamiento, cualquier emprendimiento entre dos o más requiere de un encuadre. El tema es qué significa ese encuadre. Si el encuadre apunta fundamentalmente a cómo el analista tiene en su mente al paciente o apunta a aquello menor, que son las constantes temporoespaciales, honorarios, etcétera, que son detalles, ¿no? Decía que nos replanteamos la neutralidad y el anonimato, hoy imposible, y aparecen cuestiones centrales, el enactment, como dice Louis Aron, como vía regia, tanto como los sueños eran a Freud, la vía regia, eran para Freud esto, para nosotros el enactment, lo que se desarrolla, el teatro, la escena dentro de la sesión, es una vía regia para conocer aspectos inconscientes relacionales del paciente. Otro aspecto de lo que antes llamábamos técnica en nuestra práctica es la negociación. Otra cuestión central que muchas veces es usada y es discutida es la autodeveración, el self-disclosure, ¿no? La interpretación. ¿Qué es interpretación y qué es una afirmación? ¿Qué es una intervención afirmativa? ¿Qué es una interpretación y qué es una intervención? Son cosas bastante diferentes. Las palabras nunca son neutrales, ¿no? Y nuestra manera de actuar con el otro es a través de lo que somos y también de nuestras palabras, pero que no dejan de ser una acción. Recuerden lo de Bakhtin planteando la lengua en su contexto y lo de Austin como hacer acciones con palabras, nada menos, ¿no? Todo lo que es performativo, bueno, todo esto es lo que nos estamos planteando en medio de esta situación actual, ¿no es cierto?, donde tenemos en cuenta y vamos estudiando y generando desarrollos alrededor de los temas de género, de feminismo, de migraciones, de violencia, en el marco latinoamericano, que es un marco bastante diferente al europeo o al americano. Intersubjetividad para nosotros es pensar un sujeto abierto a su historia, a su presente político social y a su futuro, viviendo en esa paradoja planteada por la ecuación repetición versus novedad, y enfrentándonos con lo diverso, con lo que no es igual. En una época del psicoanálisis, que es lo que llamamos historia del psicoanálisis, la repetición ocupaba el lugar central. Todo lo que pasaba era porque el paciente repetía un cliché, repetía una forma de encontrarse con alguien, dejando de lado lo que llamamos lo que se edita
lo nuevo, lo que aparece en la relación con el terapeuta como nuevo, que es desde ahí de donde se pivotea el cambio. La subjetividad se constituye en un devenir, no es solo repetición, no es solo reedición, es simultáneamente edición, no es solo representación, que el analista representa al papá, a la mamá, etc. No, también es presentación. Cuando Freud habla de Vorstellung, de representación, dice poner delante de, ¿no? Como algo que y se interpone entre él, bueno, la transferencia, entre él y el paciente. Pero también estaba Freud ahí, ¿no? Vean la película Princess Marie, que está en YouTube, en una mala versión técnica, pero excelente contenido, y lo van a ver al Freud más cercano, como dicen muchos, y yo también. Freud fue el primer relacional, lo que pasa es que no podía decirlo por el momento positivista que estaba viviendo en la universidad y el ascenso de Hitler, en fin, pero fíjense cómo actuaba en esa película. En fin, pensamos que el psiquismo no es mera descarga y búsqueda de equilibrio, como estaba planteado clásicamente, es también búsqueda de otros, es búsqueda de complejidad, ¿no? Y como decía, considera a un sujeto abierto a la cultura y marcado por los acontecimientos. Si uno quiere ensayar una especie de definición que va cambiando, porque yo, en la medida que voy haciendo una definición, la voy aumentando, tachando, agregando todos los años. Por ahora lo que digo es que para el pensamiento intersubjetivo, el tratamiento psicoanalítico consiste en la creación compartida por paciente y analista de un ambiente seguro, ante todo, seguro y ético, ¿sí? Que a partir de un encuentro continuo permite la exploración intensa y profunda, conjunta entre ambos, de aspectos inconscientes del paciente y posibilite la edición de situaciones no vividas o novedosas. Creación dependiente de la relación y de su contexto. Esto no es universal, es bien particular y supera la clásica discusión de vía del porre y vía del levare. ¿Se acuerdan de esa discusión que proponía Freud para la pintura y la escultura? Proponiendo, el psicoanálisis racional propone una tercera vía que la llamamos arbitrariamente la vía del creare, entre ambos participantes de la pareja analítica. Son conceptos condensados, como decía, que vamos a ir ampliando, desarrollando, que exigen mucho más que una charla, exigen una interacción, por otro lado. Vamos a ver si podemos ver algunos slides, algunos diapositivos que creo que ilustran muy bien de qué se trata el psicoanálisis relacional. A ver si podemos, si me das compartir pantalla. Estás habilitado, Cachilla, ¿eh? Gracias. Bueno, a ver si podemos ver. ¿Podemos ver esto o se ve o no se ve? ¿No se ve? Vamos Todavía a ver. no, Carlos. Bueno, muy bien. Vamos a ver acá. Ahora sí. Ahora sí, vamos a aumentarlo un poquito a ver si se puede ver. Miren, esto es como la ilustración muy clara de la idea de lo que es el psicoanálisis relacional. No importa quién es el analista y el paciente acá, cada uno aporta, este aporta horizontal y este aporta vertical, pero se forma una nueva creación acá, en el entre ambos, entre los dos. Se forma una nueva forma de funcionamiento, una nueva creación. Es lo que Ogden llama el tercero, ¿no? Hay siempre algún tercero, hay una entidad que se crea en esa singularidad que es el encuentro. Esto es una pareja, puede ser una pareja sexual, una pareja de amigos
o una pareja de psicoanalista y paciente. Esta es otra forma muy interesante de ver lo relacional en psicoanálisis, ¿no? Es decir, acá nadie empieza. ¿Quién empieza? ¿Paciente o analista? No, acá es un continuum. Vamos a empezar por un lado, pero arbitrariamente. El paciente trae una plantita, la analista la riega, el paciente genera esta nube que cae en la regadera del analista, la analista riega y así sucesivamente. Podemos empezar en cualquiera de estos puntos. Esto tiene que ver con algo que se ha replanteado hoy, de no llamar contratransferencia a lo que aparece en el analista. Contratransferencia es un término que parece que fuera contra la transferencia. Nosotros le llamamos transferencias recíprocas o cotransferencias. El analista también transfiere sobre el paciente transfiere sobre el analista, pero no es verdad esto que se cuenta, que el paciente empieza la sesión. La sesión empieza en un encuentro, no en un paciente. Vieron que muchos casos clínicos que nosotros llamamos relatos, porque no son casos, sino que es lo que nos relata, lo que nos cuenta, mucho más cercano a lo literario, lo que sesgadamente, digámoslo con propiedad, nos cuenta un analista de lo que pasa en una sesión. Sabemos que no es una sesión, jugamos a que es una sesión, pero allí, en una sesión, lo que sucede es un encuentro. No es como se cuenta en los casos claros, esos casos que aparece como transparente. El paciente llega, abre la puerta, toca el timbre, se demora un poco más y dice, cuando venía para acá, venía pensando. Las sesiones no empiezan así. Si ustedes se ponen a pensar en cualquier práctica, las sesiones empiezan en lo que pasa en ese encuentro, ¿no? Aunque el paciente toque el timbre, en lo que el terapeuta está pensando en ese momento, cuando abre la puerta, la manera de encontrarse, allí empieza la sesión. Y el terapeuta es quien nos relata esto, sacando lo que le conviene, lo que no le conviene, pues sabemos que eso ocurre. El relato es como un relato literario, no puede ser de otra manera, por más que grabemos, por más que escribamos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con esa dramática que nos plantea el terapeuta. Fíjense, tenemos un poquito de tiempo porque quiero dejarnos tiempo para las preguntas, pero tenemos tiempo. Sí, Carlos, tenés tiempo, tenés por lo menos media hora. Gracias, Yani. Fíjense acá lo que pasa. ¿Por qué aparece el psicoanálisis relacional hoy? ¿No? Hoy digo en los 80. Es una forma arbitraria de decir, porque Freud tenía enormes aspectos relacionales, especialmente en su práctica, a pesar de lo que han dicho muchos discípulos después. Ferenczi ni que hablar, ¿no? Winnicott, Kohut, Ferben. Pero fíjense de qué estamos hablando en la historia, ¿no? ¿Qué ha pasado en el mundo? En el mundo, en estos años, en estas décadas, hemos transitado de la modernidad, del positivismo, a la posmodernidad, a la hermenéutica, al constructivismo, el perspectivismo, es decir, han aparecido nuevas maneras de subjetivación y nuevas maneras de percibir al humano. Si fíjense, tengo un ratito de tiempo, por eso estaba pensando, si uno piensa cómo se construye la subjetividad hoy y cómo se construía ayer, décadas atrás, tenía una enorme importancia, fundamental la familia, después la escuela, después quizá el barrio y después los pares. Hoy nadie diría eso. Hoy cómo se construye un niño, diríamos, primer lugar, los medios, las redes, primero. Segundo,
ojalá la familia. Segundo, los pares probablemente. Tercero, la familia. Y cuarto, otras influencias, ¿sí? Pero la manera de la intervención de los actores sociales en la construcción de la subjetividad ha cambiado enormemente. El pasaje del deseo a lo que llamábamos necesidad, el pasaje del enfoque nuestro, del deseo freudiano, sexual, inmortal, etcétera, aquello que Freud puso de relieve con sus histéricas y el medio de un ámbito positivista, a el rescate que hacemos hoy de las necesidades no satisfechas con las que nos encontramos, ¿no? Freud partía algo así como de His Majesty the Baby, que él lo cita muchas veces, ese cuadro de la modernidad, His Majesty the Baby, pero hoy vemos cuántos baby que son His Majesty, muy pocos, ¿sí? Hay muchísimo defecto. Ahí tenemos en Mechi Antonini, tiene un baby que sí es His Majesty, pero está con su madre y su padre ahí, cuidada. Pasamos de una familia centrípeta a una familia centrífuga. Si ustedes ven simplemente la arquitectura de los Habsburgo, las casas vienesas, cómo se desarrollaba una familia encontrándose 4 veces por día a desayunar, a almorzar, al té y la cena, etc. Y cómo hoy una familia se fuga del hogar, bueno, hoy precisamente estamos en una situación distinta, pero ¿no? La mujer trabaja, el hombre trabaja, los chicos van al colegio, etcétera, se encuentran a la noche, bueno, etcétera, etcétera. Las características de lo centrípeto de la familia es muy distinta a la familia centrífuga de hoy. Estoy hablando de la burguesía, desde donde nace el psicoanálisis y a donde se dirige general. Todo esto da lugar a un desarrollo enorme que podemos discutir luego, ¿no? Pero fíjense lo que pasaba simplemente con los pacientes de Freud. Cuando entraba el paciente de Freud no había timbre, no había internet, no había teléfono para llamar. Pongámonos en esa época, el paciente entraba y entraba al living de Freud. Lo que han hecho hoy con Vergase 19 en Viena es un desastre porque han cambiado toda la fisonomía de la casa de Freud, tratando de hacer un museo que lamentablemente no ha conservado el lugar para que nosotros podamos entender cómo hacía este hombre para atender. Para atender, el paciente pasaba por el living, charlaba con la familia, tomaba el té muchas veces. Está la famosa sesión del arenque, donde el hombre a ratas le dice que comieron arenque con Freud, pero obviamente Freud comía muchas veces con sus pacientes, y después entraba al consultorio, ¿sí? Bueno, la diferencia entre la concepción del progreso y del rol del Estado en la modernidad y el fin de la historia, la inmediatez y lo efímero, no vamos a poder discutir hoy sobre la filosofía de esto, pero fíjense el tiempo que ha pasado entre Husserl y Levinas, por ejemplo, algunos autores de la filosofía Derrida, por ejemplo, que están en la base de muchos pensadores relacionales, ¿no? La diferencia entre lo verdadero, Freud buscaba la verdad del hecho histórico y lo verosímil de lo que hablamos hoy, ¿no? Hoy la búsqueda de la verdad es la verdad del encuentro, no hay una verdad. La memoria y la verdad se van construyendo, ¿sí? La diferencia entre la epistemología de las ciencias duras y las ciencias sociales de hoy, ¿no? El psicoanálisis se ha acercado mucho más a lo social, se ha acercado mucho más al arte, porque cuando Freud lo quiere poner como ciencias duras en el proyecto, era la época donde solamente así podía entrar a la academia. Fue una negociación de Freud, no podía hacer otra cosa. Más transiciones del trauma a la situación traumática. De la explicación a la comprensión. ¿Cuánto le costó a Ferenczi y a Kohut hablar de comprensión? De la histeria, que era la vela, era el centro de la psicopatología freudiana al border de hoy.
podríamos decir, de lo represivo a lo disociativo, ¿no? Del Edipo a Narciso, como dice McDougall, Joyce, bueno, hoy lo importante es sobrevivir, soportar el narcisismo. El Edipo es un lujo. Es muy interesante como lo plantea. Esto lo planteó en el 80, ¿no? Pasar del concepto de genitalidad como una estación final, vieron que las teorías freudiana y kleiniana son de estación final. Terminan uno en la genitalidad y otro termina en la posición depresiva. Terminan ahí. Bueno, la historia no termina ahí de un ser humano, ¿no? Está toda la historia del desarrollo del self, que termina con la muerte. El pasaje de la abstinencia y la neutralidad, valores de la época, 1900, etcétera, que no, Freud no lo usaba tanto, pero los discípulos fueron terribles en eso, a la espontaneidad y la cotransferencia que rescatamos. Ojo, acá hay diferencias notables en la así llamada técnica. En la psicopatología que manejaba Freud era solamente, bueno, lo que él podía ver, histeria, neurosis narcisistas, la melancolía, la psicosis, mucho más la perversión, ¿no? Fíjense cómo se ha ampliado la psicopatología enormemente con los cuadros disociativos, con todos los cuadros de despersonalización, el déjà vu, el jamais vu, las cuestiones de pánico de hoy, las neosexualidades como replanteo de la perversión, ¿no? Todo lo que ha pasado con la homosexualidad, considerada como enfermedad, hasta ser considerada como una característica hoy, neosexual, es decir, todo esto ha necesitado nuevas teorías. No podemos seguir hoy trabajando con herramientas antiguas. Y no podemos pensar, como dice Maslow, que si uno tiene un martillo, es decir, una sola teoría, lo único que va a encontrar es un clavo. Hoy tenemos que manejar muchas herramientas, ¿no? Incluso conocer en lo posible muchas teorías que nos vayan aportando. El centramiento en la castración al centramiento en el derrumbe es otro acontecimiento, y lo digo en términos de Badiou, acontecimiento en la historia del psicoanálisis. Pasar de hablar solo de reedición para edición, como decíamos ahora. Este es un término que yo he creado, pero hace tiempo, en base a Winnicott especialmente y a Ferenczi, que no lo han llamado así, lo que hice fue ponerle el nombre. Nuevas experiencias, plantea Ferenczi, también Winnicott. Yo lo llamé edición, contraponiéndolo a reedición, que me parece que es sumamente útil el término. El recuerdo versus la construcción del recuerdo. La transferencia como repetición versus la transferencia como creación vincular. Todas estas transiciones exigen nuevas conceptualizaciones, ¿sí? Bueno, y después, esto que ilustra tan bien Maitena, ¿no? Que dice, esta señora, llamémosle completa. La señora completa versus la señora deficitaria, para decir de alguna manera. La señora completa dice, no seas ridícula, debes tener algún deseo, dale, pedí un deseo. Tener salud, dinero, amor, no, tener deseo. Esto es central, tener la posibilidad de tener deseo. Hoy, el tener deseo se ha transformado en un lujo. Esto es lo que capta Maitena, como captan tantos artistas previos a cualquier teoría psicoanalítica. Las teorías psicoanalíticas son siempre posteriores al hecho. Los artistas son previos a la situación o captan sus bordes iniciales, ¿sí? En toda la historia del arte ha sido así. Por eso a mí me gusta llamarle perspectiva relacional, porque es una nueva forma de mirar.
nueva forma de comprometernos, pero nueva forma de mirar. La perspectiva renacentista inaugura una nueva forma de mirar frente a la perspectiva del medioevo, que inaugura una nueva forma de mirar frente a la de los egipcios, ¿no es cierto? Que era perspectiva jerárquica, la del medioevo, que es una perspectiva donde todos son iguales, ¿sí? Y la perspectiva renacentista, donde trabaja con el punto de fuga y la forma y la figura, la organiza de otra manera, son organizaciones de nuestra percepción diferentes. El psicoanálisis relacional no es solo una organización diferente, una perspectiva diferente, sino que es un compromiso del analista diferente. Fíjense Magritte en el 37 lo que anunciaba, digamos. Es un chico que sostiene una madre. Esto, fíjense, si por ahí está Genovés y Alba, que los vi en algún momento, el niño sabio, Alejandra Rey, vos que también manejás Ferenczi, el niño sabio o el pseudoadulto de Lieberman o el falso self de Winnicott, son conceptos muy similares, sosteniendo, esto le pasó a Winnicott en su vida real, sosteniendo una madre que no puede. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy fundamentalmente? El medio en exceso, ay, se me fue, se me fue el medio. Espera un segundito. Las consultas frecuentes, ¿no? El medio del exceso de información y de la búsqueda de lo inmediato y lo efímero se encuentra falta de lazo social, fundamentalmente, falta de lazo social y de solidaridad, desapego emocional, inestabilidad en las relaciones, individualismo. Estas son cuestiones que vemos hoy enormemente, que terminan siendo patologías del vacío, como la llamó André Green, desamparo, Ferenczi, Winnicott, Kohut, patologías del déficit, Quiligmo y seguidores, depresión vacía, Green y otros, patologías disociativas, despersonalización, pánico, extrañamiento, adicciones mixtas, adicciones como encubrimiento de todo esto, sensación difusa de ansiedad, anestesia, desinterés, insatisfacción, motivos de consulta de hoy, desvitalización, tener deseos, muerte en vida, como decía Winnicott. Hay tres estados, la muerte, la vida y la muerte en vida, ¿no? E intentos de salida de esa muerte en vida con alcohol o sustancias. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Sensación difusa e inespecífica de ansiedad, depresión vacía. Es una nueva psicopatología que empieza hace bastantes años, que no es la del DSM. Humor cambiante, anestesia, desinterés, insatisfacción, todo esto que extrañamiento, fragilidad, inexistencia, despersonalización crónica, ¿sí? Son estas cuestiones con las que nos encontramos. Voy a terminar ahora a ver si... Bueno, el replanteo de Edipo no visto como un parricida incestuoso, como lo plantea Freud, desde que el niño se encuentra con el padre y lo mata, ignorando la historia. Fue un niño abandonado por sus padres porque el oráculo le pronosticó la muerte. Entonces lo abandonaron, lo tiraron y lo recogió un pastor. Por eso mata a su padre. Es una consecuencia del abandono. Esto tiene una importancia enorme, ¿sí? O lo mismo Narciso, hay que replantearse estos mitos. Narciso no es un ser enamorado de sí mismo. Narciso está desesperado porque se desintegra y cuando va a buscar al río, al lago, su imagen, es para ver ese reflejo de otro que no ha tenido. Ha fallado tempranamente el medio y no le ha devuelto la presencia de otro, de él mismo. Esa alteridad necesaria es la que requiere Narciso. Fíjense, vamos a terminar con estas dos o tres diapositivas.
Freud lo que decía en Nuevos Caminos en la Terapia Psicoanalítica. Hemos llamado psicoanálisis al trabajo por cuyos intermedios llevamos a la conciencia del enfermo lo anímico reprimido en él. Yo colecciono definiciones de Freud de psicoanálisis. Hay algunas que son interesantísimas desde el punto de vista político y otras desde el punto de vista científico, pero esta es bastante típico. Fíjense a qué llamamos nosotros psicoanálisis, un poco para compararlo. Son épocas distintas, no estoy criticándolo a Freud. Freud puso la piedra fundamental, como dice Gantrip, no inventó todo el edificio. Nosotros ya vamos por un piso más elevado, ¿no es cierto? Pero estamos sobre esa piedra fundamental. Entonces, intentando una definición, decimos que psicoanálisis es un ideal de conocimiento, no deja de ser un ideal, que tiene una finalidad terapéutica. Implica un modo asimétrico de relacionarse, porque es analista y paciente, hay asimetría, con un paciente para lograr la intimidad. El concepto de intimidad es un concepto que surge hace pocas décadas con intensidad y la palabra intimidad tiene 200 años nada más. Una intimidad que haga posible nuevas experiencias a partir de un diálogo socrático, un diálogo mayéutico. Se genera en este encuentro una realidad ficcional, narrativa, transferencial, que crea personajes del hijo y del padre, de la madre, de la hija, lo que sea. Requiere de compromiso, autenticidad y espontaneidad para desarrollarse. Relacionarse es la base sobre la cual transcurre el informar. El informar son las interpretaciones, los señalamientos, pero sin relación no hay información. Lo corporal y lo preverbal quedan del lado del relacionarse. Entre los dos se va estableciendo dos digo como una unidad, pero puede ser un grupo. Se va estableciendo un encuadre que siempre a medida y que garantiza un marco ético de seguridad para que pueda tener lugar la repetición en transferencia y la edición de nuevas experiencias auténticas y espontáneas. Se intenta un acercamiento íntimo con el paciente resonando, este es un término importante, afectivamente con él, para que los dos podamos cuestionar la narrativa del paciente en nuestro diálogo, a pesar de la resistencia de ambos. Ambos tenemos resistencia. Y lo que cuestionamos es la narrativa del paciente sobre su vida, básicamente, ¿sí? A ver si hay algo que puede interesar. Bueno, entonces, todas estas son las transiciones que ya habíamos hablado, de la teoría clásica a lo relacional, de la pulsión al afecto, de lo que se llamaba aparato psíquico, bien positivista, a la complejidad y al contexto del self, de Edipo a Ulises, de la relación de objeto a la realidad, de la interpretación a los momentos de encuentro, como le llama Daniel Stern, de la cura por la palabra a la experiencia relacional, de la mente aislada a la complejidad, del conocimiento cognitivo y objetivo a la empatía y a la mentalización, de la presencia discontinua del analista, transferencia y contratransferencia, a la presencia permanente del analista, finalmente del cartesianismo, ¿no? En la construcción del cartesianismo típico de la época, de lo binario, ¿no? Hombre y mujer, amo y esclavo, pobre y rico, etcétera, a la construcción del sujeto, a la hermenéutica. Acá tiene mucho peso el feminismo. Y las tareas del analista, a ver si me dejan ver este slide que no lo puedo ver. Las tareas, bueno, el analista es activo, acepta lo manifiesto. Esto es una cosa muy importante de aceptación de lo manifiesto. Es muy violento cuando un paciente dice, yo creo que lo que me pasa con mi madre es que ella me ha odiado siempre, y el analista le dice, en realidad
lo que vos sentís, el analista se adueña de la realidad e invalida lo manifiesto. Le dice, no, eso que vos sentís no importa. Lo verdadero es lo que yo te digo. Eso es muy violento. Hay que ver Piero Alañén, violencia en interpretación, este tipo de cuestiones. Bueno, el encuadre adaptado, la empatía sostenida, lo que se pueda, obviamente. Yo digo una frase que a mí me resulta útil con pacientes borderline, que es que cuando la empatía se termina, empieza la paciencia. Y la paciencia es un término que hay que incluirlo acá. La escucha atenta, la intervención afirmativa, basada en quilismo, la posibilidad de ser visto, escuchado, etc. La valoración del tono de la secuencia del timbre, la edición de las transferencias que yo llamo de necesidad. Bueno, bueno, esto es un diapositivo que daba en una clase de teorías. Fíjense, hay un mismo objeto, es una trampa, ¿no? El objeto nunca es el mismo y hay una discusión teórica sobre el asunto. Bueno,